El equipo revisa las imágenes. El barco tiene una sola hélice, tal como el SS Hewitt. Y más intrigante aún es la forma de la popa. Es exactamente igual a la del Hewitt. La forma es muy parecida. Sí. Pero hay un problema. Según los datos del sonar, el barco no es tan grande como el Hewitt. Tenemos preguntas sobre la exactitud del sonar, pero parece medir entre 80 a 90 metros de largo. Serían 30 metros menos. Pero es común que los barcos se rompan al hundirse. Por ejemplo, el Titanic se encuentra en 2 piezas en el fondo del mar. La proa se encuentra a unos 800 metros de la popa, y los desechos se extienden por 39 kilómetros cuadrados. Hay una parte aquí y la otra está a varios kilómetros. El casco roto es una clara señal de que este barco también está en pedazos. Pero la búsqueda del resto tendrá que esperar, porque el submarino necesita muchas reparaciones, por lo que se dirigen al puerto. Ya en la costa, Barnett y Abbott se reúnen con David O'Keefe. Oh, el Hewitt. Es importante. ¿Lograron encontrar algo que pueda probar o desmentir que es el Hewitt? De momento no, apenas comenzamos con los análisis del naufragio. Hay mucho trabajo. De todos modos, no pudimos ver si hay partes dañadas. Barco tanquero perdido. Los reportes iniciales sugerían que el Hewitt había explotado, quizá por el cargamento inflamable. Eso explicaría por qué no se volvieron a comunicar con la costa. Pero una explosión así habría dejado desperdicios por todas partes en la superficie del agua. En casos así, las posibilidades son demasiadas, ¿me entienden? Lo más intrigante es que simplemente desapareció. Nunca se encontró rastro alguno. ¿Qué pudo haberlo hundido tan rápido como para no tener tiempo de pedir ayuda y desaparecer sin dejar ningún rastro? Se especuló con todo, desde huracanes hasta motines y piratas. Se ha dicho incluso que el hidrato de metano, ya saben, pudo provocar una explosión gigante. Como los demás combustibles fósiles, el hidrato de metano se forma cuando los microbios descomponen la materia orgánica. Una teoría de la desaparición del barco en el Triángulo de las Bermudas es que esos depósitos explotan formando enormes burbujas que convierten el agua en espuma. Y un barco desprevenido podría caer al vacío. Es posible que se forme una burbuja de metano tan grande que ponga en peligro un barco. Pero ¿podría una explosión de metano hundir un barco tan grande como el Hewitt? Se podría considerar, pero no es la única teoría. Wayne y David se reúnen con el historiador Mike Dash, quien ha descubierto documentos relacionados con la desaparición del Hewitt. ¿Qué nos puedes decir del Hewitt? Era un barco a vapor de acero que atravesaba la ruta del sulfuro desde Texas hasta Boston, Portland y Maine en la Primera Guerra Mundial. No se sabe qué le pasó y sigue siendo un gran misterio. Dash dice que el Hewitt fue parte de una racha de desapariciones en 1921 que aterraron a Herbert Hoover, el entonces secretario de Comercio, quien ordenó una investigación. Y la condujo un investigador especial, el agente Lawrence Ritchie. En los documentos, Ritchie menciona más o menos una docena de embarcaciones. El gobierno recibía cartas sin parar que ofrecían información y teorías, y creo que el gobierno temía que había algo anormal, por lo que querían averiguarlo todo. Es común que los barcos se hundan, pero lo que sí es interesante es que el gobierno federal sospechara tanto alguna cosa hasta el nivel de ordenar una investigación. 2 de los barcos investigados por Ritchie fueron el Hewitt y otro llamado Carol A. Deering. El Deering partió de Brasil con toda la tripulación y llegó al Triángulo de las Bermudas en enero de 1921. 10 días después, apareció en Cabo Hatteras, Carolina del Norte. Eso es extraño. Con nadie a bordo. Sin tripulación. Un barco vacío tocando tierra. Al gobierno estadounidense
le preocupaba que los comunistas estuvieran involucrados. Temían la posibilidad de un ataque pirata. Ritchie no encontró evidencia de una conspiración comunista, pero había una conexión entre ambos barcos. La última comunicación por radio del Hewitt fue el 25 de enero de 1921 y el Deering tocó tierra 5 días después. Un capitán de puerto de Nueva Inglaterra fue el primero en seguir esa conexión entre ambas embarcaciones. Y es posible que el Hewitt recogiera la tripulación del Deering y se hundieran todos. Eso sería increíble. Esta historia tiene muchos matices y capas. El trabajo de Dash muestra que el gobierno de Estados Unidos investigaba el Triángulo de las Bermudas mucho antes de que la zona se hiciera famosa por sus desapariciones. Cuando Dash nos habló de una investigación conducida por el Departamento de Comercio que incluía al FBI, quedamos impactados. Eso es algo importante. Y surgen preguntas. ¿Por qué el Hewitt tuvo que rescatar a la tripulación del Deering? ¿Y qué fue de todos ellos? Así que la única manera de resolver esto es que vuelvan allá abajo y encuentren evidencia en el suelo oceánico. Un naufragio enorme sin identificar justo al norte del Triángulo de las Bermudas podría ser el SS Hewitt, perdido sin dejar rastro desde 1921. Wayne Abbott y David O'Keefe investigan la teoría del hundimiento por burbujas de metano. Quieren ver si son posibles y peligrosas. Sabemos que has hecho investigaciones innovadoras y queremos saber todo al respecto. La geóloga marina Malio Codis podría tener la respuesta. Yo fui miembro de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional y allí buscaba filtraciones de metano en la placa continental estadounidense con un método novedoso, el sonar multihaz. Al mapear la placa continental en 2012, los investigadores notaron datos extraños en las lecturas del sonar. Codis analizó los datos y confirmó que las anomalías eran burbujas de metano o filtraciones que subían a la superficie. ¿Es posible que una cantidad enorme de metano llegue a la superficie y sea peligrosa para una embarcación? Creo que con varios depósitos podría ser posible. En Noruega hubo una erupción así en 1985. La plataforma petrolera West Vanguard de 91 metros quedó inservible por una repentina explosión de gas metano. Si el Hewitt se hundió por lo mismo, tiene que haber evidencia en el suelo marino. Si entonces se trató de algo así de grande, ¿qué clase de detalles deberíamos buscar en el fondo del océano? Algunos cráteres se crean del hidrato que sale del suelo marino. Son cráteres que parecen de explosiones grandes. Una explosión tan grande que deja marcas en el suelo oceánico. Una expedición de 2010 para mapear el estrecho del Triángulo de las Bermudas reveló cráteres, algunos del tamaño de 3 canchas de fútbol. Ya tenemos evidencia de que las explosiones de metano son posibles y son más comunes en el Triángulo de las Bermudas de lo que hemos creído. Entonces, ¿sería eso lo que hundió al barco? A bordo del Odyssey, el submarino ya fue reparado y el equipo está listo para sumergirse de nuevo en el naufragio.